Buen día, mi nombre es Oscar David Sánchez. Actualmente estoy cursando el programa Tecnología en Gestión de Procesos Logísticos de la Universidad Manuela Beltrán, modalidad virtual. El día de hoy voy a desarrollar la primera actividad del módulo de estructura organizacional. Así que empezamos. ¿Qué es una organización? Hace referencia a una estructura de acción o a un sistema social. Las organizaciones son entidades sociales compuestas por dos o más individuos con la finalidad de cumplir metas u objetivos. Este párrafo del que les voy a hablar, el segundo, lo tomé del material complementario que nos dieron para desarrollar la actividad y que para mí da una definición más amplia de lo que es una organización como empresa, y es que la organización es como un todo que necesita ser estructurada de acuerdo a la necesidad de la empresa para poder cumplir con los objetivos organizacionales que se habrán impuesto en la alta dirección. Me llama mucho la atención y me pareció muy conveniente ponerlo porque la organización debe estructurarse y de esa organización depende la empresa. Más allá de que la empresa ya esté formada, esta organización es la que va a cimentar esas bases para poder llegar a alcanzar esos objetivos inicialmente impuestos en la planificación de la empresa como negocio. ¿Qué es una estructura organizacional? La estructura nos ayuda a definir qué se debe hacer y quién debe hacerlo. Así, la estructura es una de las bases de la organización o de la desorganización de las actividades de una empresa. Como anteriormente lo decía, la organización nos va a ayudar muchísimo a definir si podemos o no alcanzar esos objetivos que nos hemos trazado inicialmente en el marco de una misión y visión de una empresa. A su vez, esta nos establece un sistema de papeles que han de desarrollar los miembros de una entidad para trabajar juntos de forma óptima y que se alcancen las metas fijadas en la planificación. Es claro que para poder estructurar una organización o para saber qué es una estructura, debemos saber que debemos contar con miembros que hagan parte de esta organización. O sea, esos miembros deben ser las personas más eh, capaces, deben saber cada uno cuál es su tarea a desempeñar y desempeñarla de forma óptima, cosa que la estructura que se organizó desde un inicio o se está tratando de organizar ayude a alcanzar esas metas fijadas en el momento que la empresa se empieza a desarrollar, como a crecer. ¿En qué tipo de entornos se desarrollan las organizaciones? Encontramos dos tipos de entornos, o yo los divido de esta manera: entornos generales y entornos específicos. En los entornos generales podemos encontrar el entorno económico, político y cultural, y en el específico los proveedores, los clientes y competencia. ¿Por qué hablo que es un entorno general y económico? Porque sabemos que no es, como lo vengo hablando abajo, específico, son entornos que de alguna forma u otra van a tener ciertas variaciones. La economía no siempre va a ser la misma, nunca nos va a, a dar certeza de lo que va a pasar el mañana o en un mes o en un año. Político, realmente dependemos muchísimo también de la economía, no sabemos qué tratados se puedan empezar a negociar o de alguna u otra forma que medidas vaya a tomar la política en contra o en pro de nuestro negocio. También hay que tener en cuenta qué tipo de negocio pues estamos manejando y cómo nos puede afectar este tipo de aspecto o de entorno. Cultural, sabemos que la cultura es lo que mueve el día a día hoy las economías, y sobre todo pues es un entorno que debemos tener muy presente, pues de alguna u otra forma hacia ese va como dirigido el producto, o más allá del producto, el servicio que ofrezca la organización, ¿verdad? Entorno específico, sabemos que tenemos proveedores, sabemos que tenemos clientes y sabemos que son competencias, sabemos que son constantes y realmente no van a tener diferencias o variaciones en comparación a los entornos generales. Entonces digamos que esos son los entornos
a los cuales se desarrollan las organizaciones y que deben tener muy presentes para empezar a organizar y como lo veníamos hablando, planear uno de sus objetivos o los varios objetivos que tengan. ¿Cuáles son los factores que más afectan la estructura organizacional? Tenemos que hay un factor que es el tamaño, otro que es el poder y la autoridad, otro que es la complejidad organizacional y otro el entorno. El entorno lo vimos en la anterior diapositiva. Vemos que un tamaño, dependiendo de la compañía, nos puede afectar o nos puede beneficiar el tema de la estructura organizacional. Debemos y saber cómo mover nuestras fichas o de alguna u otra forma cómo organizar nuestra compañía dependiendo del tamaño, porque pues si es una compañía grande sabemos que debemos manejar ciertas estructuras las cuales no frenen el proceso, pero pues sí que realmente valga la pena que se revise cada paso a paso que se lleva a cabo. El poder y la autoridad, en algunos casos, dependiendo del tamaño de la estructura, podemos ver que entre más pequeño o entre más el tamaño es más pequeño de la organización, el poder y la autoridad pueden llegar a tornarse un poco molestos en el dado caso de una instrucción o una orden, pues van a pensar que están sobre el mismo rango, pero no va a haber una diferencia entre el poder y la autoridad porque no va a haber una definición de rangos siempre y cuando la organización no lo haya estructurado desde un principio. Complejidad organizacional creo que complementa un poco más el punto anterior, pues porque si nos damos cuenta, la complejidad de la organización también depende del tamaño y es importante definir esos puntos desde un inicio. Y el entorno, como lo venía hablando en la anterior, podemos hablar de entornos generales y específicos. ¿Qué se entiende por estructura organizacional por funciones y estructura organizacional por procesos? Estructura organizacional por funciones. Esta se basa en la idea de agrupar las especialidades ocupacionales que son similares o relacionadas. A su vez, la estructura funcional obtiene como ventaja el ahorro de costos, pues reside en reunir las especialidades de carácter similar para lograr economías de escalas. En resumidas cuentas, ¿qué es lo que hace esta organización? Busca agrupar las especialidades y hace como un solo grupo de diferentes conocedores de un tema para llevar a cabo los objetivos. ¿Con qué fin? Con el ahorro de costos. En este podemos encontrar que no se segmentan los puestos, sino que simplemente van a haber ciertos niveles jerárquicos como se caracteriza este tipo de estructura, porque podemos ver que se caracteriza por división de funciones, niveles jerárquicos, líneas de autoridad y responsabilidad y canales muy formales de comunicación. Vemos que es muy funcional, es más de actividades, como muy específicas las tareas y va más como enfocado al ahorro de costos y estructurar un grupo más bien como pequeño o más allá de ser pequeño, como de armar todo en una sola caja, llamémoslo así, para, llegar a las funciones a los objetivos. Mientras que la estructura organizacional por procesos se define en objetivos y planes que para ello se derivan las siguientes actividades. Establecen objetivos para la empresa, formulan objetivos, políticas y planes de respaldo a las líneas de autoridades y responsabilidades, identifican y clasifican las actividades necesarias para cumplirlas, agrupan esas actividades de acuerdo con los recursos humanos y materiales disponibles y la mayor forma de usarlas de acuerdo a las circunstancias, y delegar en el jefe de cada grupo la autoridad necesaria para llevar a cabo las actividades. Vemos que esta tiene un poquito más de características por lo mismo, porque es por proceso, a comparación de la anterior, se ve que es más densa, se lleva proceso a proceso, y acá en este caso, como no lo veíamos en el punto anterior, delegan en el jefe de cada grupo la autoridad. En el anterior veíamos que era como muy general el objetivo, como no había una persona que estuviese a cargo de la estructura, y en este caso sí podemos ver que esta estructura ya está más definida, en donde se establecen funciones, donde se identifican, se clasifican, y en el anterior simplemente era
una secuencia de actividades. Bueno, eso es todo por hoy. Muchísimas gracias. Espero vernos en otra pronta, en una próxima ocasión. Muchas gracias.